Y hay una buena noticia. Ese poder ya lo tenemos. No es que tenemos que preguntarnos a dónde está, cuándo va a venir. Ya tenemos el poder. Porque el Señor Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir alguien que no soy yo, pero que es igual a mí, y no solo va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y un poquito antes ya de ascender, les dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Un poder, dice, a través del cual me van a poder ser testigos. Y la palabra testigo tiene la raíz de la misma palabra mártir. Y la idea es esta, van a tener tal poder que aún van a estar dispuestos aún de dar sus vidas por mí. Es el poder que van a recibir del Espíritu Santo, aún el de dar sus vidas por mi causa y para cumplir mis propósitos. Y cuando uno va avanzando en el Nuevo Testamento, nos encontramos en la carta a los Efesios, donde dice que ya tenemos toda la bendición espiritual que necesitamos. O sea, no nos falta más, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, parafraseando esto, todo lo que necesitan para vivir una vida piadosa y santa, ya nos ha sido dado. O sea que en esta serie lo que vamos a hacer es aprender dónde vamos a encontrar ese poder, adquirir el conocimiento de la palabra de Dios para ver dónde está ese poder para poder vivir la clase de vida que honra y que glorifica a Dios. No es un poder para cumplir nuestros deseos, nuestros planes, para hacer lo que queremos. Es un poder para que los planes de Dios se cumplan, para que sus propósitos se cumplan. Y lo que hoy vamos a ver es el poder de la comunión con Dios. El otro día hemos visto que hay poder en la oración. O sea que Dios desata su poder cuando su pueblo ora. Hoy vamos a ver el poder de la comunión con Dios. Y vamos a estar enfocándonos en un pasaje donde el mismo Señor Jesús, a muy pocas horas de enfrentar la cruz, está enseñando a sus discípulos. Es un tiempo que Él disfrutó de una comunión especial con sus apóstoles. Y allí Él, en estos últimos momentos que iba a estar aquí, les estaba enseñando cosas muy importantes que ellos tenían que tener siempre presente y que no debían olvidar nunca. Y el pasaje que vamos a estar viendo es en Juan capítulo 15, cuyo título es Jesús la vid verdadera. Este pasaje está dentro de lo que se llama el sermón del aposento alto. Fue aquellas últimas palabras que el Señor dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, a partir del capítulo 13 de Juan. Cuando comenzó todo, se acuerda, con el lavamiento de los pies de los apóstoles, y siguió el 14, después el 15, hasta el capítulo 17, donde termina con la oración sacerdotal del Señor Jesús. Pero aquí nos encontramos casi en el medio de este sermón del aposento alto, y algunos piensan que quizás en este momento, cuando Jesús empieza a hablar estas palabras, ellos iban pasando tal vez, no podemos asegurarlo, frente al templo, y adelante del templo de Herodes dice que había tallada una vid que simbolizaba al pueblo de Israel, y viendo esa vid es que Jesús va a dar estas palabras. No podemos asegurar que sea así, pero sí vemos en el final del capítulo 14 que Jesús en el aposento alto le dice, bueno, levántense y nos vamos de aquí. Entonces algunos especulan pensando que salieron de aquel aposento alto, se dirigieron a Getsemaní, y allí pasando frente al templo, es muy posible que viendo esa vid, él comienza a decir estas palabras. Y vamos a leer este pasaje en Juan capítulo 15, y empezamos en el versículo 1, donde dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Todo israelita, cuando se hablaba de la vid, sabía que la vid simbolizaba al pueblo de Israel. En los salmos ya decían, saqué una vid de Egipto para plantarla allí en la tierra prometida. Y después en Isaías también habla de una vid
que fue tomada de vid escogida, se preparó todo el lugar, se cercó, se hizo todo lo que estaba al alcance de la mano para que fuese una vid fructífera, que diera gloria a Dios, y sin embargo dice Dios que cuando vino a buscar halló frutos silvestres que no servían para nada, que hasta algunos piensan que quizás quien los comían sufría una especie de envenenamiento con esas uvas agrias e inútiles para todo. Y aquí el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Antes el Señor les había dicho a los discípulos, ya ustedes están limpios, aunque no todos. Y dice la Escritura que le dijo eso porque en ese momento todavía Judas estaba ahí. Se refería a Judas que todavía no estaba, que no era salvo, que no había sido lavado por la palabra de Dios. Pero ahora Judas ya no está. Ya el Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, y Judas se fue, porque él ya había planificado su traición, y en este momento se encontraban aquellos que eran verdaderamente salvos, que habían sido limpiados por la palabra. O sea que estas palabras se está dirigiendo a creyentes verdaderos, a los verdaderos discípulos que habían quedado, y por eso le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y le dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y miren bien esta frase, dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y aquí nada, en el griego, ¿saben qué significa la palabra nada? Nada. Significa nada podemos hacer separados de Él, sin comunión con Él. Y sería bueno que recordemos siempre esto, porque a veces hacemos muchas cosas y pensamos que estamos haciendo cosas sin comunión con Dios. Y Dios dice, lo que estás haciendo es nada. Nada podéis hacer separados de mí. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Algunos toman este pasaje para querer hacerle decir a este pasaje que la salvación se pierde. Nada más lejano a la verdad interpretar así este pasaje. No voy a explicar ahora, pero está muy mal interpretado, está totalmente fuera del contexto de lo que enseña la Biblia en muchos otros pasajes, y aquí están queriendo hacerle decir a la Biblia algo que realmente no dice, para apoyar una doctrina que ellos quieren creer, pero que no es una doctrina bíblica. No está hablando de ninguna manera de pérdida de salvación. La salvación no se pierde quien la tiene. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea, completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Y aquí termina. Que os améis unos a otros. Para que recordemos esta figura, esta metáfora, esta alegoría, tenemos ahí una imagen y vamos a ver bien qué representa cada cosa. Dice Jesús es la vid. O sea, Jesús es la planta por donde va a fluir la savia, el poder para que esa planta pueda hacer todo aquello para lo cual fue creada. En segundo lugar, vemos así el Padre es el labrador, es el que se encarga de cuidar, de abonar, de regar, de podar, de darle todos los cuidados que necesita para que dé la mejor cantidad y calidad de fruto. También vemos ahí esa ramita. La ramita, dice, son los creyentes, son los pámpanos. Eso nos representa a nosotros. Es simplemente aquella ramita de donde va a colgar el fruto, el racimo de uva. Y por último tenemos los frutos, que según este pasaje dice que son los frutos que dan gloria a Dios. Estos son los elementos, digamos, más importantes de esta ilustración. Y vamos a trabajar en 4 preguntas que yo quiero hacerle a este pasaje para que podamos estar pensando en lo importante y en el poder que viene a través de la comunión con Dios. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Por qué pongo esto como primer lugar? Porque todo este pasaje gira a la idea y al mandamiento que Dios hace a los creyentes, a los discípulos, de permanecer en Cristo, de la importancia de permanecer, de que solamente a través de permanecer va a hacer que va a venir el fruto a nuestras vidas, que si no permanecemos en Él no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el significado de permanecer? Cuando uno va leyendo la palabra y distintos comentaristas, encontramos varias frases que en realidad son frases que apuntan a lo mismo, pero que van reforzando la idea de qué significa permanecer. Y nosotros cada uno tenemos que tener en claro el significado, porque es el mandamiento principal de este pasaje. Permanezcan en mí, separados de mí nada pueden hacer. Y podemos ver que permanecer significa tomarnos fuertemente de Él. Estaba pensando en una ilustración, le iba a poner, pero es como, no sé si alguna vez le ha pasado que llegan tarde a la parada del colectivo cuando hay mucha gente, y cuando ya van a subir ya la gente está hasta la puerta, pero uno está atrasado y pone los pies así, la mitad en el colectivo, y con las otras 2 manos se agarra de esas agarraderas que hay ahí al costado. Ahora, sale el colectivo y empieza a tomar cierta velocidad. ¿Cómo se agarra uno en ese momento? Fuertemente, porque si se suelta, sabe lo que pasa. Bueno, esa es la idea de tomarnos fuertemente de Cristo. Es agarrarnos con la intención de que nada nos haga abrir las manos, de no soltarlo en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Otra cosa es perseverar en la comunión con Él. Comunión es tener algo en común, unidos por algo en común, es participar de lo mismo, en compartir algo que nos interesa y en lo que participamos los dos. Pero la idea es perseverar. No es estar un momento y después cambio de actividad o de idea, sino es perseverar en la comunión con Él, compartir con Él, participar con Él, pero constantemente. En tercer lugar, mantenernos conectados a Él. Quizás los que tienen celular pagan una buena cantidad para que... Nosotros tenemos únicamente internet en la casa, entonces cuando salimos el teléfono queda, ni le importa a nadie llevarlo. ¿Por qué? Porque quedamos desconectados. Ahora cuando estamos en la casa estamos ahí pendientes de si llama a alguien, bueno, esto es mantenernos conectados a Él, pagar el precio para que no solo cuando estamos en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, sino cuando salimos, cuando trabajamos, cuando compartimos, cuando practicamos cualquier actividad, es mantenernos constantemente conectados a Él. Él no está solo en un lugar, no está solo en la iglesia los domingos, no está solo en nuestra casa en el lugar de oración o de estudio. Él está en todo momento a nuestro lado, mantenernos conectados a Él, sabiendo que Él está a nuestro lado.
Y está al alcance de una aún pequeña oración que podamos hacer. Es estar conectados a Él. También es relacionarme íntimamente con Él. Es una relación íntima, bien cercana, donde yo le abro mi corazón y aún puedo ver el corazón de Dios abierto. Nosotros a veces tenemos relaciones, pero son muy lejanas, simplemente hola, ¿cómo estás? Sabemos el nombre, quizás dónde vive, pero no mucho más. Pero la relación íntima con Dios es que cada vez que yo estoy con Él, mi corazón es abierto y yo expongo todo lo que hay en mí, mis deseos, mis emociones, mis planes, y yo le abro mi corazón a Dios y busco conocer el corazón de Dios. Permanecer en Él es una relación íntima con Él, bien cercana, bien juntos. En quinto lugar, es fortalecer nuestra amistad con Él. Este pasaje dice, ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Esto no significa que Dios cancela esa relación de creador, de señor, de soberano. Significa que lleva esta relación un paso más allá. Él nos comparte sus planes. Él nos hace saber cosas que a un simple esclavo no se le daría a conocer, pero dice, ahora ya no solo soy el Señor, que lo sigo siendo, no solo soy vuestro creador, sino que ahora les voy a llamar amigos porque lo que el Padre me ha dado, yo les voy a dar a ustedes. Esta relación avanza un grado más, estamos más cerca el uno del otro. Y todas estas definiciones, estas palabras, apuntan a que mi relación con Dios tiene que ser algo constante, las 24 horas de todos los días, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando trabajo, cuando estudio, cuando estoy practicando aún algún deporte, estar ahí conectados con Él, en comunión con Él. Pero la idea principal es que esto es posible, esta clase de comunión es posible cuando nosotros tenemos un encuentro diario, íntimo, a solas con Dios, todos los días. La idea es que Dios siempre quiere pasar un momento a solas con nosotros. Un momento de intimidad, un momento donde Él quiere escucharnos, donde Él quiere hablarnos, un momento donde quiere que sintamos su presencia y Él quiere estar en nuestra presencia. Es algo que me llama la atención de que Dios, siendo soberano, omnipotente, no necesitando de nada, Él quiere estar con nosotros. Y Él quiere pasar cada día un tiempo a solas con nosotros. Y Él quiere escucharnos y hablarnos y disfrutar de nuestra compañía y que nosotros disfrutemos de su compañía con Él. Pero ese poder que nosotros necesitamos para la vida, que ya vamos a ver en qué área se va a manifestar, ese poder que necesitamos para el ministerio, esas fuerzas que necesitamos cada día para vivir en la voluntad de Dios, es algo que consigue en esos momentos de intimidad y de estar a solas con Dios. Hay personas que a veces están tan ocupadas y tan atareadas que no tienen tiempo para estar con Dios. Mucha actividad, pura actividad. ¿Saben qué le va a decir al Señor cuando pase el tiempo y quizás en el tribunal de Cristo? A ver, vamos a ver qué has hecho. Y cuando ven, dice, aquí no hay nada. Pero si yo hice tantas cosas, pero no estabas conectado a mí. No había comunión, no teníamos relación. ¿No te acuerdas de Juan 15? Separado de mí, nada podéis hacer. Y a veces nosotros pensamos que es más importante la actividad, el ministerio, lo que hacemos, lo que se ve, lo que pasa por fuera. Y no nos damos cuenta que lo más importante es el tiempo que pasamos con Dios. Que ahí encontramos las fuerzas, que ahí encontramos esa savia para dar frutos, que ahí encontramos la dirección de Dios. No hacer lo que nosotros queremos, hacer lo que Él quiere, en el lugar donde Él quiere, en el momento que Él quiere. Y es a lo que apuntamos en este mensaje. Es a que te decidas tener todos los días ese tiempo especial con Dios, donde le abres tu corazón, donde le hablas, donde le pides dirección, donde le pides fuerzas, donde te encuentras con Él a solas en una relación de intimidad, de amor, de padre a hijo, de vid a pámpano. Entonces, ¿qué significa permanecer en Cristo? Significa estar conectados a Él, pero a partir de un tiempo especial cada día
en el que estás a sola y en intimidad con Él, donde vas a recibir todo lo que necesitas para después mantenerte conectado con Él durante todo el día. Si no, hace una prueba. A todos les gustan los celulares. Agarrá tu cargador, salí y tirarlo a la basura. Agarrá ese agujerito donde tiene, esto carga pero no es cargador, echarle la gotita y anulá donde tienes para conectar el cargador. ¿Cuánto te va a durar el celular? Vamos a suponer que tengas el 100% de carga. Un día, 2 días. Y después, no sirve más. No lo vas a poder vender ni por 10 pesos. Bueno, ¿cuánto valemos nosotros si nos desconectamos de Dios? Si diariamente no tenemos esa carga de encontrarnos con Dios, de hablarle a Dios, de escucharle a Dios, de mantener esa hora en donde nuestro corazón se llena de su presencia, de su amor, de su palabra, de su comunión, para poder seguir conectados con Él, aún en medio después de una actividad y de todo lo que vamos a hacer. Entonces, eso es la comunión con Dios. Es el lugar donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para el resto del día, pero es algo muy importante. Ya vamos a ver al final cómo hacía Jesús esto, en qué momento lo hacía, cómo Él, aún siendo Dios, porque Él vivió aquí como humano. Él era Dios, pero Él vivió como humano. Por eso es que oraba y por eso es que siempre buscaba la dirección del Padre. Vamos a ver la segunda pregunta. Y quizás esto sea lo que más nos motiva. ¿En qué se manifiesta el poder de Dios? Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, ese tiempo que pasamos con Él a solas de calidad cada día, recargando nuestras pilas con su presencia y con su amor, ¿cómo se va a manifestar eso en nuestras vidas? Porque eso se nota. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le hablaba sobre la hipocresía religiosa? Le dijo, vuestro Padre que ve en lo secreto, lo recompensará en público. ¿Saben que ese tiempo de comunión con Dios a sola, no es que uno después sale a contar, he pasado un tiempo tan lindo con Dios, he orado? No. Se va a manifestar en las cosas que pasan en tu vida. No es que vos sales a hacer alarde de tu comunión, se va a notar. Se va a notar como Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba con Dios y bajaba? Dice que su rostro brillaba, había estado en la presencia de Dios, pero él no se daba cuenta. Los otros sí, pero él no. Y cuando uno está en presencia de Dios y vive esa comunión íntima con Dios, se nota. Te vas a dar cuenta un hermano que ha estado con Dios y un hermano que no ha estado con Dios. Un hermano que ha estado con Dios es alguien que te atrae, es alguien con quien te da placer estar, conversar, saludarlo. Los hermanos que normalmente no pasan tiempo con Dios, uno los saluda y medio que no ve la hora de irse, porque se nota que no hay esa presencia de Dios en su vida. Ahora, cuando uno tiene tiempo con Dios, se empieza a notar. ¿Y en qué se nota? Lo primero, dice el pasaje, que lleva mucho fruto. La primera palabra importante quizás es permanecer, tenemos que permanecer en Él, pero la segunda palabra es fruto, se repite muchas veces. Y es interesante porque va increyendo, digamos, el tema del fruto. Dice, empieza con fruto, sigue con más fruto, sigue con mucho fruto, pero ojo, al final dice fruto que permanece. Ahí está que hay hermanos que por un momento uno los ve y cómo dan fruto, pero después se terminó todo. ¿Qué pasó? Descuidaron su comunión con Dios. El fruto no permaneció. Las obras que Dios estaba haciendo en su vida se acabaron. ¿Por qué? Desconectaron el cargador. Y durante un tiempo fueron y después se terminó todo. Tiene que ser fruto, más fruto, mucho fruto, pero un fruto que permanece, que perdura en el tiempo. Por eso la comunión con Dios es algo que no podemos descuidar. No, la comunión de ayer no me sirve hoy. Hoy tengo que tener mi nuevo contacto con Dios, mi nuevo momento con Dios, y no me sirve para mañana. Mañana tengo que encontrarme de nuevo con Dios. El fruto tiene que permanecer. Ahora dice, lleva mucho fruto. Podríamos dar un mensaje solamente hablando de los frutos, pero voy a detenerme solamente en 3 miradas, hacia adentro, alrededor y hacia afuera. Se puede hablar mucho más.
Simplemente quiero decir esto, cuando tenemos comunión con Dios, se ve fruto hacia adentro, somos transformados de adentro hacia afuera. Cristo empieza a ser formado en nuestra vida. Y yo veo en aquella persona que tiene comunión con Cristo, cada vez más el carácter de Cristo. Y empieza a crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Porque la comunión con Dios hace que ese estar cara a cara diariamente con Dios vaya transformándome de adentro hacia afuera y se empieza a ver cada vez más a Cristo en mí. Ese es uno de los frutos, el fruto de la transformación en mí. Pero también hay otro fruto. Es el fruto hacia alrededor. Empiezo a ser una bendición a los que me rodean, especialmente a mis hermanos. Soy alguien que edifica a los que están cerca. Soy alguien que hace bien a los que están cerca. Y mi vida empieza a impactar e influenciar a mis hermanos para ayudarles a crecer espiritualmente. Y también hay una influencia hacia afuera. Y es que una vida de comunión con Dios hace que seamos ganadores de alma. Afuera empiezan, gracias a nuestro testimonio y a nuestra vida, empiezan personas a venir a los pies de Cristo, porque nuestra vida está siendo tocada y transformada por Dios. El Señor Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haréis, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Si nosotros seguimos a Cristo, vamos a ser pescadores de hombres. Cuando no ganamos a nadie para Cristo, es posiblemente que no le estamos siguiendo, que no estamos teniendo comunión con Él. Pero la primera manifestación del poder de la comunión es que nuestra vida es transformada de adentro hacia afuera, nuestra vida ayuda a que hermanos sean transformados y nuestra vida es un instrumento que Dios usa para atraer a otros hacia Cristo. En segundo lugar, dice que es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, dice así, en que llevéis mucho fruto. Y esto es que nuestras vidas van a estar cumpliendo el propósito por el cual han sido creadas y para el cual han sido salvadas. No hay nada mejor que cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. No hay lugar en el que podamos estar mejor que en el centro de la voluntad de Dios. Y el centro de la voluntad de Dios es que mi vida le glorifique, que mi vida le honre. Y cuando yo tengo comunión con Él, mi vida empieza a glorificar a Dios. Y es como una pieza de rompecabezas que va y es colocada en el lugar preciso. Así somos nosotros cuando estamos glorificando a Dios, estamos en el lugar que tenemos que estar, armonizamos con el resto, nos sentimos bien, no hay presiones, no hay vacíos, estamos glorificando a Dios, cumpliendo con nuestro propósito. ¿Qué más? Oraciones contestadas. Cuando nosotros estamos en comunión, dice, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero aquí es importante entender que pedir lo que queréis no es pedir cualquier cosa. No es pedir que la suegra se muera, no es eso. Lo que pasa es que cuando uno tiene comunión con Dios, nuestro corazón empieza a latir al ritmo del corazón de Dios. Nuestros deseos se empiezan a alinear con los deseos de Dios, porque estamos en comunión con Él. Sentimos como Él, pensamos como Él, deseamos como Él. ¿Y saben cuál es una definición para mí extraordinaria de alguien satisfecho y feliz? Alguien que su corazón produce deseos y Dios los satisface. Porque uno cuando es infeliz o está insatisfecho, cuando tiene deseos que no puede cumplir o alcanzar o satisfacer. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, mi corazón produce los deseos de Dios y Dios se complace en responder esas oraciones que son elevadas según su voluntad. Como lo dice Juan, dice cuando pedimos según su voluntad, ya podemos dar por hecho que tenemos la respuesta de parte de Dios. Pero eso ocurre cuando tengo esa relación de amistad, de intimidad, de compañerismo con Dios. Mi corazón empieza a desear lo que Dios desea y Dios satisface mis deseos. En cuarto lugar, vamos a ser llamados amigos de Dios. Pocas personas han sido llamadas amigas de Dios en la Biblia. Yo recuerdo una, ustedes alguna, yo recuerdo de Abraham. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Se acuerdan alguno de ustedes otro? Yo no me acuerdo, a lo mejor hay, pero he buscado así nomás rápidamente y no he encontrado. Dios dice que nosotros vamos a ser llamados sus amigos, que Él va a darnos esta relación no solo de siervos, no solo de Él nuestro Señor y nosotros sus servidores, sino
una relación de amistad con Él. También dice el quinto punto, y que vuestro gozo sea cumplido. Cuando hay comunión con Dios, en nuestros corazones va a haber gozo, va a haber satisfacción, vamos a tener una vida de plenitud. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, pero esa vida está en Dios, está en nuestra comunión con Dios. También dice el 6, dice, todas las cosas las he dado a conocer. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, tenemos un discernimiento de su voluntad. Sabemos lo que Dios quiere, sabemos la dirección, sabemos hacia dónde tenemos que ir. Yo conozco algunas personas que siempre están confundidas, que nunca saben lo que Dios espera de ellos, que no saben qué decisión tomar, siempre están pidiendo consejos y nunca pueden saber qué es lo que Dios quiere. Bueno, es muy probable que el problema esté en que no está viviendo una vida de comunión con Dios, de que no está cerca de Dios, porque Dios dice que Él nos va a dar a conocer todas las cosas. Cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando vivimos cerca de Él, cuando tenemos un encuentro diario todos los días con Él, Él va a mostrarnos su voluntad. Él no es alguien que está jugando a las escondidas ni a los misterios. Simplemente que cuando nosotros no hacemos, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos conectados a Él. Nosotros a veces queremos la dirección de Dios para ciertas áreas y en otras áreas queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja. Entonces dice Dios, así no funciona. O vas a hacer lo que yo quiero, o me vas a seguir, o vamos a vivir una vida de comunión, de intimidad, o si no, bueno, viví como vos quieras, pero nosotros a veces queremos o tenemos una obediencia selectiva. Dios, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí hago lo que yo quiero. No funciona. Siempre vas a estar confundido. Una comunión con Dios hace que conozcas lo que Dios quiere, lo que Dios espera, y vas a tener seguridad cuando tomes decisiones. Y por último dice que lo limpiará para que lleve más fruto. Qué lindo es cuando Dios empieza a trabajar y empieza a obrar en tus circunstancias, empiezas a obrar en tu propia vida, porque primero empieza en nuestra vida. Él sabe que estamos en un camino de perfección y que hay cosas que hay que cortar y hay que sacar, y Él las saca. Porque Él ve que hemos tomado la decisión correcta de ir en pos de Él, de buscarle cada día, de tener comunión, de agradarle. Y Él entonces ve que empieza a madurar y a crecer el fruto y dice, lo voy a limpiar para que tenga más fruto. Primero voy a enviarte algunas pruebas, porque esa es la poda. Voy a sacarte algunas cositas que están mal en tu vida. Pero Dios lo hace porque nos ama y porque quiere que demos más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Pero a veces también trabaja en nuestras circunstancias. A veces las circunstancias nos prueban o nos frenan o son contrarias y Dios es soberano y empieza a trabajar. Y empieza a limpiar aquellas circunstancias que no nos dejan crecer y no nos dejan fructificar más. A veces Dios corta personas que nos están frenando. Nunca voy a olvidar en Santo Domingo, un hombre se enojó y se peleó en la iglesia y dijo, yo no voy a dejar que ninguna persona llegue a la iglesia a partir de ahora, me voy a parar con un látigo en el camino por donde venían todos a la iglesia y no voy a dejar que nadie pase los sábados a las reuniones, porque él estaba enojado. Entonces le dijimos, está equivocado, usted se está enfrentando a Dios, no es sabio lo que está haciendo, le va a ir mal. No, yo voy a hacer esto. ¿Sabe qué hizo Dios? A los 3 días se fue a lavar la cara a la tarde, le dio un paro cardíaco y murió. Dios limpia de personas que quieren estorpecer su obra. Es su obra. Él es soberano, Él es poderoso. Y hay veces personas que quizás van a querer atacarnos y van a querer frenarnos y no van a querer que demos todos los frutos que podríamos dar para Dios. Y si es necesario, Dios las va a sacar. Tengamos por seguro que Dios va a limpiar. Nos va a limpiar a nosotros primero, va a limpiar nuestras circunstancias y va a limpiar a aquellas personas que quizás se están oponiendo, porque sí, a Dios y a su plan para nuestras vidas, pero es su compromiso que Él nos va a limpiar. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué cosas estorban la comunión con Dios? Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque quizás hemos empezado bien, pero de repente empiezan a aparecer cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que van a empezar a causar problemas en esa comunión con Dios. En este pasaje la primera cosa que podemos apreciar es el orgullo, la autosuficiencia. Esto es el no entender que separados de Él no podemos hacer nada. Pero el orgullo nos hace pensar que somos
lo suficientemente sabios, inteligentes, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente capaces, que tenemos en nosotros mismos los recursos y pensamos que podemos hacer cosas sin Dios. Entonces, no oramos lo suficiente. ¿Para qué orar si yo ya sé lo que tengo que hacer? Soy suficientemente inteligente y sabio, no necesito orar tanto. ¿Para qué pedir consejos? ¿Para qué oír lo que los ancianos me dicen? Aunque la Biblia dice obedece a tus pastores, pero ¿para qué si yo ya sé lo que tengo que hacer? Yo soy suficientemente inteligente. Yo soy fuerte, ¿para qué voy a orar? Yo ya sé cómo hacerlo, tengo fuerzas. No buscamos la palabra, no buscamos los consejos. No buscamos a Dios en oración para que nos dé las fuerzas que necesitamos para enfrentar la adversidad que seguramente se va a presentar. Y nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia nos hace pensar que podemos en nosotros mismos, que somos más de lo que somos. Y quiero decirle que no te dejes engañar con la mentira esa psicológica de que tu problema es falta de autoestima. Eso no es bíblico. La victoria en la Biblia nunca vino después de la autoestima, vino después de la humillación. Pablo encontró victoria cuando pudo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No cuando él dijo, qué grande soy, qué inteligente, cómo sé, cuántas revelaciones me ha dado Dios. No, miserable de mí. Y cuando vio su miseria, ahí se manifestó el poder de Dios. Y por eso después él pudo decir, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces me gozaré más, no en mi virtud, en mi grandeza, en mi conocimiento, sino en mis debilidades. Porque cuando soy débil, ahí soy fuerte. Porque ahí me anulo a mí mismo y le permito a Dios hacer su obra en mí. ¿Entienden? Lo que necesitamos es humillarnos. Lo que necesitamos es entender a quién escoge Dios para mostrar su gloria, lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo que es. Entonces, si quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, tienes que humillarte y reconocer que no sos nada, que no tienes nada, que no puedes nada, pero que con Dios de tu lado, ahí sí vas a ver gran poder manifestarse en su vida. Entonces, tened cuidado con el orgullo y la autosuficiencia. No tienes de qué estar orgulloso. Y no tienes de qué apoyarte en lo que vos tienes sin Dios, porque sin Dios no tienes nada. La segunda cosa es la vanagloria o la autoexaltación. Este es un problema con la motivación. Muchas veces somos motivados porque lo que anhelamos es el aplauso, el reconocimiento, las felicitaciones, y nuestro corazón tan engañoso nos hace creer que estamos haciendo cosas para Dios cuando lo que hacemos es en realidad para nosotros mismos. Pero en esta ilustración, si hay algo que queda claro, es que en ningún momento la gloria va a ser para los pámpanos. Yo nunca he escuchado a alguien que vea una vid, porque aquí también antes, no sé, ahora había muchas casas con parras. Y cuando uno veía una parra con uvas grandes, ricas y abundantes, nunca la alabanza era para el pámpano. Era o para la vid, que era buena, o para el labrador, porque la había cortado en el tiempo justo, de la forma justa, y ese trato sabio de la vida hacía que pueda crecer todo el fruto que tenía que crecer en cantidad y sabrosísimo. Bueno, nunca la alabanza o la gloria es para nosotros, siempre es para Dios. No tenemos nada que nosotros no hayamos recibido de Dios. Y si lo hemos recibido, ¿de qué nos estamos enorgulleciendo o alabando? Es todo para Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nuestra motivación cambia. Qué bueno es servir a Dios pensando en dos motivaciones principales. Y es una lucha. Nuestro corazón es engañoso. Él va a tratar de buscar que tu motivación sea tu propia gloria. Pero hay dos cosas que nos deben motivar. Primero, la gloria de Dios. Hacelo para Dios, para honrarlo, para obedecerlo, para agradarle a Él. Y segundo, la bendición y la edificación de tu prójimo. Hacelo para Dios y hacelo para tu prójimo. Y tu parte, confiado, dejarlo en las manos de Dios. Dios siempre te da más de lo que mereces, siempre. Si no, mira la parábola de la viña y de los trabajadores, ¿se acuerdan? Los primeros que fueron, ellos acordaron el precio. No, nosotros vamos a trabajar, pero nos tienes que dar un denario.
Si no nos dan un denario, no trabajamos. Un denario es el precio. Vengan, trabajen por un denario. Los otros les dijo, vengan, yo les voy a dar lo que es justo al final del día. No discutieron precio, nada, fueron. Confiaron en que el señor de la viña le iba a dar lo que era justo. Los que pusieron el precio, ¿cuántos recibieron? Un denario, lo que habían puesto. Pero los otros todos recibieron más, porque trabajaron menos y recibieron un denario. Así es Dios. Si vos le pones precio, vas a perder siempre. Servirle sin precio. Él siempre te va a dar más de lo que mereces y más de lo que te atreverías a pedirle. Si vos le pides a Dios, le vas a estar poniendo un techo a Dios. Dios te puede bendecir hasta ahí. Si no le pides a Dios, lo dejas que Él te dé lo que Él quiera, no hay techo. Él te puede bendecir mucho más de lo que vos esperas y aún de lo que te atreverías a pedir y a negociar. En tercer lugar, el menosprecio a la disciplina. Tengamos cuidado. Yo creo que ese pasaje donde habla que los pámpanos son cortados y echados al fuego, como se está dirigiendo a creyentes y armonizando esto con la enseñanza de toda la Escritura, quizás esto tiene que ver con la disciplina. El creyente que no da fruto, que no está cumpliendo con los propósitos de Dios, va a ser disciplinado, va a sufrir las consecuencias. Y la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, azota al que toma por hijo. Pero también dice la Escritura, no menosprecies la disciplina. No lo tengas en poco, no le des poco valor. Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar de que Dios nunca va a reaccionar a mi desobediencia, a mi pecado, a mi inconducta, y menospreciamos la disciplina, la tenemos en poco. Pensamos que Dios no va a hacer nada. Y después cuando viene el dolor, y cuando viene el castigo de Dios, y cuando viene el azote de Dios por mi rebeldía y por mi endurecimiento, nos sorprendemos. Claro, porque interpretamos mal la misericordia de Dios. Dios en su misericordia espera, es paciente, pero Él quiere que su misericordia nos lleve al arrepentimiento, no al endurecimiento y a la necedad de pensar que puedo seguir indefinidamente en desobediencia y sin dar fruto y de que Dios nunca va a hacer nada. Si Dios nunca hace nada es que no somos hijos, somos bastardos. Pero si Dios es mi Padre, me va a disciplinar y me va a doler. Y lo va a hacer porque me ama, porque Él sabe que si Él me deja seguir en mi camino, yo me voy a autodestruir. Entonces Él me causa un dolor que duele, pero que no es tan malo como el dolor que yo mismo me podría causar a mí mismo para corregir mi conducta y volver al camino. No menosprecies la disciplina. Si no estás dando fruto, Dios va a actuar. Dios va a actuar y va a doler. Y por último, el descuidar su amistad. El descuidar su amistad. Y esto es cuando la Biblia nos dice ahí que permanezcamos en su amor. Y hay un pasaje en Santiago que dice que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios. Muchas veces el gran peligro de nuestra comunión con Dios es que empezamos a coquetear con el mundo. Empezamos a aceptar las invitaciones del mundo, empezamos a jugar con los jueguitos del mundo, empezamos a escuchar lo que escucha el mundo, adoptamos los valores del mundo, hasta nuestra vestimenta nos está diciendo que estamos más de afuera que de adentro. Y tengamos cuidado, porque si descuidamos nuestra amistad con Dios por amigarnos con el mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Juan lo dijo claro. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y nuestra comunión con Dios se puede ver estorbada cuando nosotros empezamos a coquetear con el mundo, con sus ofrecimientos y con sus conductas y con sus valores. Así que huyamos del mundo. Por último, ¿qué cosas afianzan mi comunión con Dios? Y el pasaje creo que es claro. ¿Qué hace que mi comunión con Dios sea cada vez más fuerte, más íntima, más intensa, más irrompible? Bueno, lo primero que dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Fundamental, el tiempo que pasas con la Biblia. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo escuchas, meditas en la Biblia, estudias la Biblia? No hay posibilidad de tener comunión con Dios si no es a través de su palabra. Y tienes que decidirte a pasar un buen tiempo cada día con la Biblia. No para preparar mensaje, un tiempo para oírle a Dios, hablarle a tu corazón,
para conocer a Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocer la provisión que Dios te ha dejado a través de su palabra para que tengas una vida de victoria y de poder. Un tiempo en el que a través de la Biblia te encuentras con Dios, te encuentras con Él. En segundo lugar, pedid todo lo que queréis. Y 2 veces repite la misma promesa. Es el tiempo de oración. No voy a hablar mucho, escuchen el mensaje de Dani, fue muy claro la semana pasada. El poder que hay en una vida de alguien que ora y pasa tiempo clamando a Dios. En tercer lugar, el guardar sus mandamientos. Si hay algo que corta la comunión con Dios es nuestra desobediencia, es nuestra rebeldía. En el mismo instante que decidimos desobedecer su mandamiento, estamos decidiendo soltarnos de la mano de Dios. Y la comunión con Dios se fortalece en la medida que tomamos la decisión de obedecer todo lo que Dios a través de su palabra nos muestra. En cuarto lugar, que os améis unos a otros y entender la importancia de la comunión con los hermanos de la iglesia, el compañerismo que tiene que haber con nosotros. Recuerden, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y la relación que hay entre nosotros, Cristo la considera como con Él mismo. Cuando los judíos perseguían a la iglesia y cuando Saulo perseguía a la iglesia, Dios lo confronta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando sigues a la iglesia me estás siguiendo a mí. Cuando amas a la iglesia le estás amando también a Él. Somos su familia y la comunión entre nosotros fortalece la comunión con Dios. Y en quinto lugar dice que seáis así mis discípulos. Lo dice así el pasaje también. Ahora quiero decirle, todo discípulo es un cristiano, pero no todo cristiano es un discípulo. La Biblia deja bien en clara y el Señor Jesús deja bien en claro quiénes serían sus discípulos y cuál es el precio que hay que pagar para ser su discípulo. Lo explica en Lucas de una manera más extensa, pero en un pasaje bien conciso dice así: si quieres ser mi discípulo tienes que negarte a vos mismo, tomar la cruz y seguirme. Significa que hay que pagar un precio para ser un discípulo de Cristo. Hay que pagar un precio. No es simplemente, bueno, sí, a partir de ahora, no, hay que pagar un precio. Un precio en tiempo, un precio en fuerzas, un precio en dejar cosas que no me sirven para nada para tomar otras cosas que me acercan más a Dios. Pero un discípulo es aquel que está dispuesto a renunciar, a negarse a sí mismo. Ya no vivo para satisfacer mis deseos, para hacer lo que yo quiero, para concretar mis anhelos y mis planes. Vivo para hacer la voluntad de Dios, para agradarle a Él, para hacer todo lo que Él me muestra en su palabra que tengo que hacer. Vivo para Él. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y decía: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo para mis deseos, vivo para los deseos de Cristo. Todo lo que ahora decido, todo lo que hago, todas las direcciones que tomo son como si Él mismo las estuviera tomando a través de mí, porque Él es el que ahora vive en mí. Tome su cruz. A veces hay que pagar un precio, a veces duele, y sígame, y sígame. Quiero terminar mostrándoles qué hacía Jesús. Uno mira a Jesús y dice: qué poder que había en Jesús, las cosas que hacía. Él pudo terminar su vida y decirle al Padre: Padre, todo lo que me dijiste que haga lo hice, lo terminé, ya está acabada la obra. ¿Dónde estaba el poder de Jesús? Y yo creo que aquí está gran parte del poder. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, y podríamos decir muy solitario, y allí oraba. Jesús, ¿qué necesidad? Era Dios. Sí, pero Él vivió aquí como hombre y nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada. Entonces, ¿quieres vivir un día de poder y de victoria? Bueno, levántate muy de mañana, cuando todavía es muy oscuro, y vete a un lugar donde puedas estar tranquilo, donde nadie te moleste, ni tu celular. Y allí tenés ese tiempo de comunión con Dios. Decirle a Dios: te voy a buscar todas las mañanas, bien temprano. Quiero estar a solas contigo. Quiero hablarte, quiero escucharte. Y sabes que cuando haces este compromiso, es como que Dios te está ahí esperando. Está esperando que cumplas tu promesa, que vayas y tengan ese tiempo maravilloso de estar
juntos, de disfrutar de esa amistad, de esa relación de amor, de esa relación de padre a hijo, en donde vas a encontrar las fuerzas, donde vas a encontrar la dirección, donde vas a encontrar el poder para vivir un día en su voluntad y para su gloria. El poder de la comunión con Dios. Ojalá que no te pierdas este poder de ahora en más ningún día de tu vida. ¿Oramos? Querido Padre, qué maravilloso es, Señor, que al morir nuestro Salvador en la cruz, el velo que daba acceso a tu presencia se rasgó, Señor, de arriba hacia abajo, porque tú mismo lo abriste, para que ahora nuestra entrada al lugar santísimo esté abierta y nosotros podamos entrar al trono de la gracia en cualquier momento, desde cualquier lugar, para estar directamente en tu presencia, Señor. Qué privilegio tan grande y tan maravilloso que a veces tus hijos estamos desaprovechando, de poder hablarte a ti, Señor, desde nuestro corazón y poder escuchar también tu corazón, hablándonos. Señor, creemos en tu palabra y creemos que esta comunión contigo nos va a dar todo el poder que necesitamos para una vida que te honre, que te glorifique y en el cual tus propósitos sean cumplidos. Pero ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión esta noche, de tener ese tiempo diario contigo cada día que nos permita seguir disfrutando de tu presencia el resto del día, donde quiera que estamos y sea lo que sea que hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra siga trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, y para que las verdades expuestas desde ella nos ayuden a tomar decisiones sabias, que produzcan cambio en nuestra vida, que traigan gloria a tu nombre. Gracias por todo, Señor, y gracias por este tiempo. Te lo decimos todo y elevamos esta oración a ti, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.